Bienvenido o bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en unos apuntes sobre patologías de tiroides y paratiroides. La verdad es que es un material bastante denso, ¿eh? Pero muy importante, sobre todo si hay algún examen cerca, o simplemente para tener claros los conceptos fundamentales. Vamos a desgranarlo un poco. Exacto. Tenemos aquí un montón de cosas. Criterios de clasificación, los ACR-TIRADS, qué buscar en las ecos, los cánceres, las tiroiditis. Es bastante completo, sí. La idea es sacar lo esencial, lo que de verdad nos ayuda en el día a día y, bueno, lo que suele caer más en las evaluaciones. Pues empecemos por el principio, que suele ser el manejo de los nódulos tiroideos, ¿no? Es como la puerta de entrada a todo esto. El tema de los criterios ACR-TIRADS y cuándo hacer la PAF, la punción aspiración con aguja fina. Eso es clave. Fundamental. Los criterios TIRADS nos dan una estimación del riesgo, digamos, y en función de eso y del tamaño decidimos si pinchar o no. Ah, sí. Recuerdo haber leído en las notas los umbrales. TR3 si mide 2,5 centímetros o más, Eso es. TR4 a partir de 1,5 centímetros Ujú. y TR5 ya desde 1 centímetro. Se va reduciendo el tamaño mínimo. Claro, porque a mayor categoría TIRADS, mayor es la sospecha ecográfica de que eso sea malo. Entonces, no hace falta que sea tan grande para justificar la punción. Tiene lógica. Y un detalle práctico que mencionan, un nódulo mixto, que tiene parte sólida y parte quística, si mide menos de 2 centímetros y no tiene ninguna otra cosa rara, pues en principio no se pincha, se vigila. Vale, perfecto. Y hablando de cosas raras, de características sospechosas en la eco, ¿cuáles son las que de verdad nos tienen que hacer saltar las alarmas? Pues mira, hay varias clásicas. La forma. Si es taller than wide, o sea, más alto que ancho, eso no suele ser bueno. Luego, las microcalcificaciones, esas motitas blancas pequeñitas. Sí. Los márgenes, si son irregulares, como estrellados, o no se ven bien definidos. Y la hipoecogenicidad marcada, que se vea muy oscuro, más que el músculo de al lado. Entendido. Ojo, una cosa que a veces lía. La hiperecogenicidad, que se vea muy blanco, si aparece sola, no es un criterio de malignidad en sí mismo. Es un detalle importante para no sobreactuar. Buen apunte ese. Vale, entonces evaluamos el nódulo, lo clasificamos, decidimos si pinchar y si la cosa apunta a cáncer, entramos en los diferentes tipos. Y aquí sí que hay diferencias, ¿eh? Uf, y tanto. Es vital distinguirlos. El papilar, por ejemplo, que es el más frecuente de todos, Sí. tiene una clara tendencia a irse a los ganglios linfáticos del cuello. La diseminación es linfática. Vaya. Mientras que el folicular, que es el siguiente en frecuencia más o menos, ese prefiere la sangre, ¿no? Exacto. El folicular hace metástasis por vía hematógena. No suele afectar a los ganglios de inicio. Y esto, claro, cambia mucho el pronóstico y cómo lo tratamos, cómo lo seguimos. Es una diferencia crucial, sí. ¿Y los otros? El medular y el anaplásico. Bueno, el medular viene de otras células, las células C, y produce calcitonina. Ese es su marcador. Ah, claro. Y es importante saber que no capta yodo radiactivo, así que el tratamiento con yodo que se usa en los otros aquí no funciona. Y sus microcalcificaciones, si las tiene, son más gruesas, no las típicas puntiformes. Vale. Y el anaplásico, ese es el malo malo. El que peor pronóstico tiene, ¿no? Sí, mucho peor. Suele ser, como dicen las notas, la historia de un bocio que lleva ahí años y de repente, ¡pam!, empieza a crecer muy rápido, se ulcera, invade todo. Es un cuadro muy feo. Qué mal rollo. Y un apunte que hacían sobre factores de riesgo que me llamó la atención. Ser mujer. Sí, es que a veces se interpreta mal. Ser mujer aumenta la incidencia de cáncer de tiroides, sobre todo del papilar. No es un factor protector, ni mucho menos. Es más frecuente en mujeres. Entendido. Bueno, saliendo de los cánceres, también se mencionan otras cosas muy comunes. El bocio multinodular, por ejemplo. Claro, el bocio de toda la vida con muchos nódulos. Ahí la prueba de imagen inicial es la ecografía, sin duda. El TAC con contraste se reserva más para cuando sospechas que el bocio se está metiendo hacia el pecho, lo que llamamos extensión retroesternal, para ver hasta dónde llega. ¿Y las tiroiditis? Las inflamaciones. Mencionan dos principalmente. Sí, la de Deckerbein, que es la subaguda. La pista clave es que duele. Duele el cuello al tocar. A veces se irradia al oído. El dolor es muy característico. Ah, mira, un dato clínico útil. Y luego la de Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo en nuestro medio,
es autoinmune, en la eco puede dar una imagen muy variada, a veces como con muchos nodulitos pequeños, pseudomicronodular, y típicamente tiene poco flujo en el Doppler. Vale, tiroides más o menos cubierto. ¿Y las paratiroides, que están ahí pegaditas? Pues de las paratiroides, lo más importante que resaltan es la causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario, que la gente tenga el calcio alto por culpa de las paratiroides. ¿Y cuál es? El adenoma, un tumor benigno, normalmente único, en una de las 4 glándulas, casi siempre en una de las inferiores. Esa es la causa en la gran mayoría de los casos. Un adenoma solitario. Eso es. Y para acabar, un detalle anatómico que advierten, sobre todo pensando en pinchar o en operar por ahí cerca. Sí, un punto crítico, el nervio laringio recurrente. Pasa justo por detrás del tiroides en una zona que llaman el triángulo de peligro. Uf, Es el nervio que mueve las cuerdas vocales. Si se lesiona en la cirugía o, más raro, con una PAF, pues puede provocar ronquera o problemas de voz. Hay que tener muchísimo cuidado ahí. desde luego. Bueno, pues creo que hemos tocado los puntos clave de estas notas, ¿no? Criterios de nódulos, los tipos de cáncer con sus particularidades, las tiroiditis, el adenoma de paratiroides y ese riesgo anatómico final. Sí, yo creo que es un buen repaso de lo esencial. Al final, la clave está en reconocer estos patrones, estas diferencias. No solo ver una imagen en la eco, sino entender qué significa, por qué un cáncer va por sangre y otro por ganglios, por qué duele una tiroiditis y otra no. Exacto, entender la biología que hay detrás. Eso es. Y ya para terminar, pensando en quién nos escucha, quizá preparándose para algo, ¿con qué idea final nos quedamos? Pues mira, quizá podríamos reflexionar sobre esto. Cómo la combinación de una imagen cada vez más detallada, como la eco, y el conocimiento de cómo funciona cada enfermedad, nos permite afinar tantísimo el diagnóstico. Y lanzar una pregunta al aire. ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial quizás, podrán llegar a diferenciar todavía mejor estos patrones sin necesidad de pinchar, sin ser invasivos? Es algo que está ahí, en constante desarrollo. Interesante reflexión para el futuro. Pues muchas gracias por este análisis tan detallado. ¿A ti?